Hola, la comunidad cristiana Ágape tiene el agrado de presentar la segunda parte del curso de Teología Sistemática. Te invitamos a quedarte con nosotros hasta el final de este video. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos, bienvenidas a esta clase número 8 de Soteriología. Y en esta oportunidad vamos a ver acerca de la presencia del Espíritu Santo en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Espero que les sea de bendición. Pero antes que todo, leamos Lucas capítulo 4, versículo 18 al 19. Dice así: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Hubo grandes y maravillosos eventos en la vida de Jesús de Nazaret, en las que vemos que los evangelios nos hablan acerca de la presencia del Espíritu Santo. Y en esta oportunidad veremos de qué se trata. Vamos a ver, para ir anotando ahí ustedes el número 1, la presencia del Espíritu Santo en el nacimiento de Jesús. Y para eso vamos a leer en Mateo 1:20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y ahora vamos a ver en Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahora bien, el apóstol Pablo nos habla de esto en sus epístolas. Para eso vamos a ver Gálatas capítulo 4, verso 4, que dice: Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. De acuerdo a los textos anteriormente mencionados, podemos ver que María quedaría embarazada del poder del Espíritu Santo y que el evangelista Lucas lo llama el poder del Altísimo, y que nosotros comúnmente le llamamos o le decimos la concepción milagrosa. De ahí la perfección moral de Jesús, tal y como el comentarista Mayer en sus libros de teología sistemática lo apunta, y que con el paso del tiempo vemos que Jesús siempre se está refiriendo a Dios como su Padre. Esto es reflejo de su conciencia mesiánica y su conciencia de Hijo de Dios. Más adelante Juan nos dice algo sumamente revelador. Primera de Juan 5:11 dice: Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Los escritores del Nuevo Testamento nos dejan también ver sobre la paternidad de Dios sobre Jesús. Sin embargo, aunque parece fácil y sencillo el tema, a través de la historia no ha faltado los que se han levantado con toda clase de herejías frente a Jesús. Así que de eso tenemos que tomar nota también, que no han faltado los herejes que están tratando de refutar o de distorsionar las enseñanzas sobre nuestro Señor Jesucristo. Por eso las diversas herejías cristológicas se han dado por no saber conjugar estas dos realidades, y al mismo tiempo Él es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre en su momento en que estuvo desarrollando su ministerio. Unos, por querer valorar la divinidad, menoscaban la humanidad. Otros, por el contrario, por querer valorar la humanidad, menoscaban
la divinidad o simplemente la niegan. Así que ese es un problema que han habido en algunas sectas, muchas de ellas muy conocidas también. Es por eso que también dentro del catolicismo romano hicieron el famoso concilio de Calcedonia. ¿Qué fue lo que ellos dijeron? Ellos dijeron así: nuestro Señor Jesucristo es verdaderamente Dios e Hijo unigénito de Dios y verdaderamente hombre nacido de María, dotado de alma racional y de cuerpo, consubstancial al Padre según la divinidad y consubstancial a nosotros según la humanidad. En todo menos en el pecado, ambas naturalezas perfectas y sin confusión conforman una única persona. Con el tiempo surgieron los docetistas. Decían que Jesús no vino en carne, sino que era apariencia humana nada más. Y ahí les dejo en pantalla lo que decían los docetistas y ustedes pueden investigar también sobre ese tema. Los ebionitas o ebionistas, como le llaman algunos, negaban que Jesucristo haya sido engendrado por Dios, pero que sí fue lleno o revestido del Espíritu Santo. Pongan atención a eso porque son herejías que a veces algunos maestros de Biblia o predicadores hablan rápidamente, pero no se fijan lo que están también hablando. Aparecieron los adopcionistas que decían eso precisamente, que Jesús no había sido engendrado, sino adoptado por Dios. Estaba también la herejía difundida del siglo III por Arrio, quien negaba la divinidad de Cristo. Cristo decía es hijo adoptivo, no consustancial al Padre. Estos han sido considerados los precursores de los testigos de Jehová. La lista es larga, mis queridos hermanos y hermanas, de los que han tratado de distorsionar la verdad, dando lugar a toda clase de errores contra la fe. Es por eso que estos cursos, estos temas nos ayudan a nosotros a estar preparados, porque no todo el que está predicando, no todo el que está enseñando está diciendo la verdad. Muchos de ellos al tomar de un libro, a tomar de otro libro, pues muchas veces se confunden y confunden al pueblo. Así que hay que prepararse, hay que capacitarse, hay que leer. Por eso yo los motivo a que investiguen sobre estos temas. Ahora, número 2, vamos a hablar un poquito sobre la presencia del Espíritu Santo en el bautismo de Jesús. Muchos hemos leído sobre el bautismo de Jesucristo y también podemos citar algunos textos como Mateo 3:16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Ya Lucas, en el capítulo 3, verso 21, escribió: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y lo puede ver como lo registra Marcos también en el capítulo 1, versículos 9 al 11. Como algunos comentaristas lo señalan, aquí la Trinidad se revela en forma gloriosa y maravillosa. Después de haber sido bautizado, al instante en que el Hijo comienza a salir del agua, de improviso los cielos se abren ampliamente y el Espíritu desciende sobre él. El comentarista William Hendrickson nos dice: ¿por qué fue la tercera persona de la Trinidad representada en forma de paloma?, pregunta él. Y responde: tal vez con el objetivo de dar a entender la pureza, la bondad, serenidad y gracia, características que identifican al Espíritu Santo. Este es un testimonio que públicamente se da de que sobre Jesús vendría el Espíritu Santo como el Hijo de Dios. Vamos a ver el tercer punto. Los evangelistas nos hablan del Espíritu Santo en el ministerio de Jesús.
Este es un tema muy, muy interesante. Veamos lo que dice Lucas capítulo 4, versículo 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en la sinagoga de ellos, y era glorificado por todos. En Lucas más abajo, en el verso 18, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, como leímos al principio, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Lucas nos habla de que el Espíritu Santo está sobre el Señor Jesús, y esto nos recuerda el Salmo que nos habla de estar bajo la sombra del Omnipotente. Él es quien lo unge para que lleve la buena noticia a los menos privilegiados, a los pobres, a los desamparados. La buena noticia, lógicamente, es para todos, pero yo sé que a muchos les molesta cuando uno dice que Jesús predicó las buenas nuevas de salvación preferentemente a los sectores más desprivilegiados y marginados socialmente hablando. Lucas mismo recoge las palabras de Jesús en el capítulo 6, verso 20, donde dice: y alzando los ojos hacia sus discípulos decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Mateo agrega la expresión los pobres en espíritu, refiriéndose como bienaventurados los que reconocen su pobreza espiritual, dichosos, felices aquellos que buscan en Dios su verdadera fortaleza, algo que encontramos comúnmente en los sectores populares también. Número 4. La presencia del Espíritu Santo en la crucifixión. Hebreos 9:14 nos dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces vemos ahí que los mismos comentaristas y los más antiguos también, entre ellos Juan Calvino, él decía en su libro sobre los hebreos, él decía que claramente ha de estimarse la muerte de Cristo no por el acto externo, sino por el poder del Espíritu. Pues Cristo sufrió como hombre, pero esa muerte se hace salvadora para nosotros por medio del poder eficaz del Espíritu, porque un sacrificio destinado a efectuar eterna expiación fue una obra algo más, mucho más que humana, y llama a el Espíritu eterno por esta razón, para que sepamos que la reconciliación de la cual Él es realizador o ejecutor es eterna. Y agrego, gracias también a la presencia del Santo Espíritu de Dios. También nos dice, y cito el comentario de Bruce, de acuerdo con esto, es mediante el poder del Espíritu Divino que el siervo lleva a cabo todas las fases de su ministerio, incluyendo la fase culminante en que acepta la muerte por la transgresión de su pueblo, cumpliendo el doble papel, el de sacerdote y víctima, como la hace Cristo en esta epístola. Ya vimos entonces eso, vamos a ver ahora el número 5, el Espíritu Santo en la resurrección de Jesucristo. Para eso es necesario leer Romanos 1, del 3 al 4. Dice así: acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Más abajo, Pablo escribe en Romanos 8:11 y dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros,
el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¡Qué buena noticia! Cristo ha sido resucitado por la potencia del Espíritu de Dios, demostrando que posee un poder eterno. Ese mismo poder lo desplegará en nosotros también. Y gloria a Dios por eso. Eso presupone, por un problema ya resuelto, que en la persona de Cristo ha sido mostrado el testimonio y el efecto del poder que se extiende a todo el cuerpo de la iglesia. Además, al hacer el apóstol a Dios autor de la resurrección, lo atribuye al Espíritu vivificante, el Espíritu mismo que mora en usted, mi querido hermano y mi querida hermana. Aquel que levantó de los muertos a Jesús es nuestro Padre eterno celestial. Por la misma consideración, atribuye al Padre la gloria de la resurrección de Cristo. Por eso, de mayor fuerza para probar su idea que si se le hubiera atribuido a Cristo mismo, porque se podría objetar que Cristo tenía poder para resucitar, cosa que para los hombres podría ser imposible. Mas cuando dice, Dios ha resucitado a Cristo por su Espíritu, que Él también os ha comunicado, no se puede objetar nada, y habiendo sido probado, poseemos una esperanza cierta de resurrección. Los versículos en Romanos 8, del 9 al 11, nos hablan de diferentes términos. Por ejemplo, nos hablan de Espíritu, Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo, el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos, y también dice su Espíritu que mora en vosotros. Se refiere en todo caso al Espíritu Santo. La variedad de títulos no carece de sentido. Señala la gloriosa unidad que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No es solo una entidad, unidad ontológica, sino una unidad que obra en beneficio de nuestra salvación. Y más abajo escribe Pablo en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Número 6. El Espíritu Santo en la exaltación de Cristo. El ascenso visible de Cristo al cielo, que puso fin a su ministerio terrenal, vemos en él esa potencia, ese poder, y varias frases en el Nuevo Testamento se refieren a ese suceso. Dice en Hechos 1:9 que el Señor fue alzado. En Hechos 1:11 leemos que ha sido tomado, y en Hechos 2:34 dice subió a los cielos. Veámoslo entonces. Dice en Hechos 1:8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Jesús guió a sus discípulos al monte de los Olivos y los bendijo, y luego subió en una nube que lo ocultó de la vista. Desde los cielos comenzó a reinar, sentado a la diestra del Padre. Pueden confirmarlo también en Efesios 1:20 y Hebreos 1:3. El significado teológico de todo esto es que el cuerpo de Cristo había sido resucitado y glorificado para pasar a una existencia espiritual como la que describe Pablo en 1 Corintios 15:44. La ascensión y exaltación son el fin natural de la presencia de Jesús en la tierra como Mesías, que sufrió, murió y resucitó. La ascensión visible es, además, la primicia de la segunda venida, Hechos 1:11. Veamos lo que encontramos en Juan 14, del 18 al 20. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros.
Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Llegó el fin, la presencia visible de Cristo entre los discípulos. El compañerismo palpable y físico con Jesús de Nazaret ya había quedado atrás. Ahora ellos están frente al resucitado, lo cual fue un preludio de una relación nueva con ellos y de una actividad diferente en cuanto a todo el mundo. Así también se inicia un nuevo aspecto del ministerio del Espíritu Santo. Por eso podemos ver en Efesios 1, del 19 al 23. ¿Y cuál es la supereminentemente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El Cristo ascendido es Rey. Todas las cosas están bajo su autoridad. Como dice Filipenses 2:9, dice al 11, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es también sumo sacerdote, intercede por todos nosotros como uno que entiende por experiencia propia lo que es la tentación, el sufrimiento y la muerte. En Hebreos 4:14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Como hemos visto hasta ahora, mis queridos hermanos y hermanas, la presencia maravillosa del Espíritu Santo estuvo desde el momento de la concepción que fue realizada por el mismo Espíritu de Dios sobre María. El Espíritu Santo vino sobre él desde y durante todo su ministerio. Fue clara la exposición que leímos en Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Estuvo presente en su muerte, resurrección y exaltación, y anunció anteriormente a sus discípulos que no los dejaría huérfanos, como dice Juan 14:18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. La comunidad de fe, o sea, la iglesia, también experimentaría la presencia real del Espíritu Santo para llevar adelante la misión que Jesucristo le encomendara a sus discípulos, la cual también nos ha sido encomendada a nosotros. Somos testigos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos una misión que cumplir. No es la presencia del Espíritu Santo una característica con la cual un creyente compite contra otro. Muchas iglesias cometen ese error de andarse comparando con otras a ver cuál iglesia es más espiritual, esta que la otra. Todas las iglesias tenemos una misión en común que debemos de cumplir
y es la de ser testigos y discípulos de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo acompañó a Jesús en su ministerio, ahora nos acompaña a nosotros para testificar de Cristo y para glorificar su nombre. Espero que esta clase les haya sido de bendición. Dinos qué piensas sobre este tema y déjanos tus comentarios. Si tienes una petición de oración, escríbenos aquí en la página. No solamente la leeremos nosotros, sino muchas otras personas más. Dinos, por favor, desde dónde nos ves y recomienda a otras personas este video si te ha sido de bendición. Muchas bendiciones.